En ocasiones hemos recibido consejos, pero en algunos casos los hemos menospreciado. Eso es algo muy común en el ser humano. Ahora, una de las cosas que no debemos de menospreciar es la palabra de Dios. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de este año. Estamos 31 de diciembre y estamos terminando. Se nos fue el año. Y espero que durante todo este tiempo que hemos aprendido, hayamos crecido espiritualmente y ese ha sido mi deseo. Hoy vamos a ver 2 Samuel capítulo 12, que estamos terminando acá. Y es interesante, yo estaba pensando, yendo a dejar a mis hijos a un lugar, me daba cuenta y decía, qué interesante con lo que vamos a terminar. Qué interesante que vamos a terminar hablando de la palabra de Dios. Y esto es algo que no debemos dejar de por lado. Este capítulo todos, o la mayoría ya lo debe de conocer. Es un capítulo donde Dios amonesta a través de Natán a David. David en el capítulo 11 había pecado varias veces por muchas cosas. Él había maquinado toda una manera de matar a un hombre. Se acostó con una mujer que no era su esposa. Tuvo esos deseos, vamos a decir así, de poder maquinar y dañar una familia. Es impresionante todo lo que llegó a hacer David, las mentiras que llegó a decir, todo como ordenó todo, por ejemplo, para que él en secreto estuviera cubriéndose. Ahora, cuando vemos este capítulo, me gusta cómo empieza. Jehová, el Señor es el que empieza cuando cuando se va a dar una situación de corrección. Él es el que toma la primera iniciativa. Dice, Jehová envió a Natán. Natán no tenía ni por mínima idea, no sabía nada absolutamente, no tenía la menor idea de lo que había sucedido hasta que el Señor se lo revela. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. El Señor hoy por hoy ha revelado su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos su revelación. No podemos esperar otras revelaciones. No podemos esperar que hayan más revelaciones porque ya está dada la revelación. Ahora el punto es acá que Dios le habla a Natán y le dice todo el pecado. Le dice con detalles hasta lo que David estaba haciendo y cómo se lo dio en una alegoría, en una forma en la cual le mostró y le tocó en el centro de su corazón las ovejas. El Señor le habla a través de Natán de que había un hombre que tenía una oveja. Era un hombre pobre y tenía una sola oveja. Y había un hombre rico que tenía muchas ovejas. ¿Por qué habla de las ovejas? Porque David era un buen pastor. David, antes de ser rey, fue pastor. Y esto es algo que el Señor conoce lo que es nuestro corazón. Cuando le da la historia, David se enoja y dice, pero este hombre merece la muerte, este hombre merece cualquier cosa. Y ahí es donde le dice Natán, tú eres ese hombre. Pero es interesante, antes de eso, y es aquí donde hablábamos del consejo menospreciado. Mire lo que dice versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Este es el problema que hoy por hoy tenemos y es aquí donde me quiero enfocar. Las personas tienen en poco la palabra de Dios. Satanás desde el principio ha atacado la palabra de Dios, diciéndole a la mujer, con que Dios te ha dicho. Él socavaba, trataba de quitarle la autoridad a la palabra. Y es lo que hoy por hoy el hombre trata de hacer, o la humanidad, de quitar la autoridad a la palabra. Esta es mi lámpara, esta es mi guía. Si tú quieres ir bien en cualquier camino, en cualquier forma de vivir, vamos a decir así, que agrade a Dios obviamente, todo tiene que estar bajo la palabra de Dios. Por eso decía, es interesante que terminemos hablando de la palabra de Dios. Es interesante que nosotros, si queremos empezar un buen año, debemos tener la guía, el consejo correcto. Si nosotros no tenemos ese consejo, somos como David, que podemos conocer la ley, podemos conocer a Dios, pero no hacemos la palabra, simplemente somos oidores y no hacedores. Acá David se había desenfocado, vamos a decirlo así. Él en vez de haber ido a batallar, él se quedó en Jerusalén. Y esto ahí es donde le acarrió mucho problema. Ahora, me gusta que cuando David es confrontado, hay un solo versículo donde lo dice, versículo 13, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré delante de todo Israel y a pleno sol. El Señor iba a sacar a luz
iba a sacar de una manera que él, lo que se hizo en secreto, el Señor lo hizo público. Ahora, David se arrepintió. Entonces David dice, versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño. Perdón, acá no. Acá, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. Ahora, este versículo 13, fíjate bien, dice, pequé contra Jehová. Es una pequeña frase, pero es lo que lo llevó a escribir el Salmo 51 que te termino diciendo. Dice, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud de piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y termino con el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque yo reconozco mis rebeliones. Cuando nos somos confrontados contra la palabra de Dios, tenemos que también al mismo tiempo confrontar, reconocer nuestro pecado. Y a eso se le llamará arrepentimiento. Es ver la maldad que uno ha hecho, saber que he estado malo, pero apartarme de ello. No sirve de nada solo saber reconocer si no se aparta de ese pecado. David se dio cuenta y pidió e imploró misericordia. Y Dios lo perdonó. Dios es multitud de gracia. Tiene y da gracia a todo el mundo. Sigue dando su gracia. La pregunta es que todos nosotros debemos hacer es que ¿cómo voy a hacer cómo será un 2022? ¿Cómo me enfrentaré a un 2022? Tiene que ser teniendo en presente el consejo de la palabra de Dios. No menospreciándola, sino haciéndola, pero al mismo tiempo, si hemos fallado o si fallamos, arrepentirnos y simple y sencillamente apartarnos del mal. Que Dios les bendiga y que sea un gran año, que Dios esté obrando sobre sus vidas, pero sobre todo que la palabra de Dios esté en sus manos, en sus corazones y en sus mentes, para que así podamos ser hijos que agraden al Señor. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz año y bueno, gracias por haber acompañado a este servidor durante este año. Vamos a empezar el otro año, así que vamos a seguir avanzando. Quizás la otra semana tenga algunas dificultades, ya estaremos con mi familia de vacaciones, pero vamos a tratar de subir todos los devocionales si se nos permite ahí la señal, obviamente. Así que Dios les esté bendiciendo. Si no, nos vemos el próximo lunes y ya lo decimos así, nos vamos a encontrar nuevamente por acá. Que Dios les esté bendiciendo y que Dios esté guardando sus vidas. Bendiciones. Chao, chao. Feliz año.